Ocho. Muy bien, comenzamos entonces con el concepto de qué es un indicador. Les explicaba que un indicador es un instrumento de medición y de forma general la ciencia utiliza indicadores para medir. En el caso específico de una empresa, ¿para qué usamos indicadores? ¿Alguien me puede responder? Para hacer seguimiento a las... Sí, como un método de control. Ujú. Para hacer seguimiento a variables que hemos identificado que son importantes, ¿no? O a cosas que hemos considerado que son importantes que se pueden cuantificar. Excelente, ¿no? O sea, básicamente el tema de una organización, cuando hablamos de mediciones, es para saber cómo está la realidad, ¿no? Cómo está la empresa en la situación actual, cómo está su realidad, ¿no? Pero una empresa tiene diferentes dimensiones. Entonces, la idea es que cada dimensión es una realidad. Por ejemplo, recursos humanos es una realidad, ¿no? Finanzas es otra realidad. Marketing es otra realidad. Entonces, cada área representa una realidad y necesitamos saber cómo es esa realidad que tiene la empresa, cuál es su situación. Entonces, los indicadores nos permiten, primero, ¿no?, describir cómo está esa realidad. Y a partir de eso, los indicadores nos permiten también poder hacer intervenciones y mejorar esa realidad, ¿no? Entonces, hay una frase que es bien conocida, ¿no?, que es: lo que no se mide no se puede controlar, ¿no? Y lo que no se puede controlar no lo podemos mejorar. O sea, para que nosotros realmente podamos mejorar algo, tenemos que saber en dónde estamos. Entonces, ese dónde estamos significa medir, ¿no? No hay otra forma de saber cómo estamos, en dónde estamos, si no medimos, ¿no? Y a partir de esa situación, recién nosotros podemos ir mejorando, ¿no? Y el indicador nos va a permitir controlar que realmente estamos mejorando. Entonces, si nosotros queremos realmente mejorar algo, primero tenemos que saber dónde estamos. Ahí tenemos que usar el indicador, ¿no? Y luego, cuando realizamos intervenciones para ver si esa realidad que nosotros tenemos, ¿no?, la estamos mejorando, necesitamos seguir midiendo, ¿no? Entonces, los indicadores nos van a permitir ese proceso. En el caso de nosotros, ¿no?, es necesario, una empresa necesita mejorar continuamente su situación y los indicadores es la base en realidad, ¿no? Este instrumento tan básico es la base de ese proceso. Entonces, de forma general, ¿qué es un indicador? Es la forma de medir algo. Cualquier situación que nosotros queremos mejorar en la empresa, tenemos que medirla, ¿no? Es el primer paso que tenemos que desarrollar, y de allí necesitamos, en base a esa situación que es un diagnóstico, ¿no?, que nos permite saber cómo estamos, empezar a hacer intervenciones a partir del cual nosotros vamos viendo la mejora de esa dimensión, de esa realidad que nosotros estamos mejorando, ¿no? Entonces, cada área es una realidad, ¿no? Es una dimensión de la empresa. Y hay un responsable, ¿no?, de esa dimensión, que tiene que usar indicadores para demostrar esa mejora, ¿no?, continua, ¿no? Ahora, nosotros cuando hablamos de un área, lo vemos funcionalmente, ¿no? Pensamos que un área es una dimensión de la empresa donde se cumplen funciones. Eso tenemos que cambiarlo, ¿no? En realidad un área es un proceso, ¿no? ¿Y qué cosa es un proceso, no? Algo que transforma, algo que ingresa en algo que sale, ¿no? Que eso que sale tiene mayor valor, ¿no? Y siempre va a un cliente, ¿no? Entonces, para nosotros, el concepto de área tiene que verse como proceso. Un área es un proceso. ¿Y qué cosa es un proceso? Es algo que transforma, algo que ingresa en algo que sale que tiene mayor valor. Entonces, ese es el concepto que nosotros debemos manejar de un área, ¿no? Por ejemplo, acá está, vamos a... Está Joao, ¿no? Joao, ¿qué ingresa a tu proceso o a tu área? ¿Y cómo transformas eso en un producto, ¿no? En algo que sale, a ver. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a mi área ingresa el servicio, ¿no? Ingresa el mantenimiento preventivo o correctivo, la solicitud. Se transforma
mantenimiento, y el producto es el servicio ejecutado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ingresa una solicitud de cambio de filtro de aire, se transforma, se procesa con la ejecución del técnico, ¿no? El supervisor manda al técnico a ejecutar el cambio de filtro de aire y el producto es el bus con el filtro de aire cambiado. Excelente, Joao, ¿no? Entonces, como dice Joao, algo ingresa, ¿no? Que es el requerimiento del cliente, la solicitud del cliente, ¿no? Y el proceso es el área, ¿no? Donde Joao, usando recursos y actividades, entonces en un proceso, ¿qué cosa hay? Recursos y actividades, ¿no? Que transforman eso que ingresa en algo que sale, que es el producto o el servicio que se le ha brindado al cliente, ¿no? Entonces, cada área es lo mismo. Siempre en área hay algo que ingresa, que es el requerimiento de alguien, luego eso se transforma, ¿no? En un producto que se le entrega a ese alguien que te ha pedido, que es el cliente, ¿no? Ahora, ¿nosotros qué debemos medir? Ese producto. Ese producto que generamos hay que medir, ¿no? La idea es ver si estamos cumpliendo con el cliente, ¿no? Ese cliente puede ser un cliente interno, o sea, otra área a quien tú le brindas un producto, o puede ser el cliente externo, el final, ¿no? Al cual la empresa le atiende. Entonces, siempre la lógica es la misma, ¿no? O sea, un área es un proceso porque recibe algo, un ingreso, que a través de actividades y recursos se va a transformar en un producto, ¿no? Que va dirigido a un cliente, ¿no? Ese cliente puede ser un cliente interno, si es otra área, o el cliente externo, ¿no? Que es el cliente final, el cliente que tiene la empresa. Entonces, lo primero que tenemos que identificar son esos productos que nosotros generamos y la idea es medir ese producto para ver si estamos finalmente cumpliendo con el cliente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que nos permitirían, ¿no? Evaluar si ese producto está cumpliendo con lo que quiere el cliente? Entonces, siempre hay que medir cantidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la cantidad del producto que yo genero, ¿no? Porque la idea es si un cliente te pide un producto, te va a pedir un producto en un nivel de cantidad requerido, ¿no? Segundo, ¿no? Puede ser el tiempo, ¿no? Si estamos cumpliendo con el tiempo en el cual el cliente requiere el producto. Tercero es la calidad, ver si estamos cumpliendo con los requisitos, ¿no? Que el cliente exige del producto que le estamos dando. El costo. Y por último, un tema de eficiencia, ¿no? En qué medida ya ese es un tema de nosotros estamos transformando los recursos para obtener el producto de forma eficiente. Significa que usamos cada vez más los recursos de mejor forma. Ahí viene un poco el tema de mejora continua, ¿no? La eficiencia es un concepto que relaciona los recursos que usamos versus el producto que generamos. En la medida que nosotros generamos más productos con menos recursos, somos más eficientes, ¿no? Y ese es un indicador que demuestra la mejora de nuestro proceso, ¿no? De nuestra área, el trabajo que realizamos. Entonces, la eficiencia es otro indicador, ¿no? Esa eficiencia, por ejemplo, si está referida a la mano de obra, ¿no? El recurso mano de obra, allí hablamos de productividad, ¿no? Entonces, siempre debe estar referido a algún recurso importante que se usa en el proceso, ¿no? En la transformación de la entrada en el producto, algún recurso que es importante, si medimos la relación entre esos recursos que usamos, ¿no? Y la cantidad de productos que generamos, somos más eficientes si generamos la misma cantidad con menor cantidad de recursos, ¿no? O somos más eficientes si generamos más productos con menos recursos. Entonces, ese es un indicador de eficiencia y cuando está referida a la mano de obra, o sea, cantidad de productos generados entre cantidad de mano de obra utilizada, ahí estamos hablando de productividad. Entonces, estos son indicadores básicos que uno puede utilizar para medir el producto que está generando y de esa forma controlar, ¿no? Que estemos mejorando ese producto, ¿no? En relación al cliente, que puede ser un cliente externo, si es el cliente final, o un cliente interno, que puede ser otra área, ¿no?
Y cuando hablamos de otra área, ¿no? Ya saben, con el concepto de proceso, ¿no? Entonces, esa es una primera forma de ver qué indicadores debemos usar nosotros en nuestra área, ¿no? Identificar quién es nuestro cliente, ¿no? Que puede ser otro proceso, otra área, ver qué producto le entregamos y a partir del producto que identificamos, medir cantidad de producto que le entregamos, el tiempo, la calidad, el costo, la eficiencia, ¿no? Escoger qué dimensión de este producto debemos medir porque es importante, ¿no? De tal forma que controlamos esa dimensión y la vamos mejorando, ¿no? A través de la medición. Entonces, esta es una primera forma de identificar indicadores para nuestra área. Identificando los clientes que tenemos, los productos que generamos y las dimensiones que tenemos que medir, ¿no? Que son importantes para poder demostrar que estamos mejorando, y puede ser la dimensión de cantidad, de tiempo, de calidad, de costo y eficiencia. Ahora, el tema de cantidad es un tema muy importante porque cuando tú tienes un proceso, ese proceso tiene una capacidad, ¿no? Entonces, la cantidad me demuestra la capacidad que tiene ese proceso de producción. Entonces, para una capacidad siempre yo tengo una cantidad de recursos que utilizo y un nivel de actividad, ¿no? Entonces, cuando un proceso, ¿no?, tiene una capacidad, esa capacidad en función a los recursos y al nivel de actividad que yo tengo dentro del proceso, ¿no?, para generar un nivel de producción, de cantidad. En el tiempo puede crecer la exigencia del cliente por la cantidad de productos que requiere, pero si nosotros no tenemos este indicador, finalmente no podemos demostrar que necesitamos más recursos o necesitamos incrementar nuestro nivel de actividad. Y cuando eso sucede, porque yo no tengo métricas, entonces el proceso prácticamente ha superado, ¿no?, en demanda su capacidad y no lo puede, ¿no?, y no puede responder a eso, porque no tiene indicadores que demuestren que realmente, ¿no?, la demanda que tiene ha superado su capacidad. Entonces, este tema de cantidad es muy importante por eso, ¿no? O sea, yo a través de la cantidad puedo demostrar mi capacidad y en función de eso podría demostrar que frente a una demanda que yo tengo, ¿no?, finalmente en el tiempo esa demanda puede haber crecido y obviamente está superando la capacidad que yo tengo y por lo tanto yo requiero mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de nivel de actividad, ¿no? Pero al no tener indicadores yo no puedo demostrar eso. Entonces la forma más eficiente, ¿no?, de asignar recursos a un proceso es cuando un proceso demuestra su capacidad, ¿no? Y en función de eso, si es que requiere más recursos o más nivel de actividad, con los indicadores puede demostrar eso. Entonces, el tema de nosotros en este proceso es comprender que nosotros como área tenemos que orientarnos a resultados, ¿no? Ese resultado inicialmente es el producto. Y a nivel del producto tenemos que medir estas dimensiones, tenemos que ver estas dimensiones que estoy explicando que serían la base para establecer indicadores. Aquí, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, señor, por mi parte no. Otra forma de identificar indicadores para un área, y ya saben que cuando digo área estoy hablando de proceso, es hablar o es situarnos como área o proceso dentro de la empresa, ¿no? Nosotros pertenecemos a la empresa. Entonces, como parte de la empresa, nosotros generamos un producto, un resultado que va a contribuir a un resultado final que busca la empresa, ¿no? Entonces, este es un enfoque que le llamamos el sistémico, ¿no? El enfoque sistémico tiene que ver con el concepto de que nada en la realidad, ¿no?, se da de forma aislada, ¿no? Todo tiene un propósito. O sea, nada existe de forma aislada. Cada elemento que uno encuentra en la naturaleza, en la realidad que se aborda, ¿no?, una organización, es parte de un sistema, ¿no? Y por lo tanto, ese elemento contribuye a un sistema, ¿no?, al cual pertenece. Entonces, ese enfoque es el que utilizamos acá, ¿no? O sea, tú como área eres parte de la empresa, del sistema que se llama empresa.
Entonces, como parte de la empresa, tú contribuyes a un resultado final que busca la empresa. Entonces, tienes que establecer ese resultado. O sea, ¿cuál es el resultado final al cual tú contribuyes? Entonces, esa respuesta es importante para nosotros, para que te ubiques realmente cuál es tu contribución a la empresa. Si nosotros, como responsables de un área, no tenemos identificado ese resultado final, entonces no tenemos un propósito, ¿no? Un propósito de existencia dentro de la empresa. Porque realmente tu propósito como área es que contribuyas a ese resultado final. Si tú no tienes ese resultado final, estarías diciendo prácticamente que tú, como parte del sistema, no tienes una razón de ser. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es pensar, yo como área, ¿no? Como proceso, ¿a qué resultado final del sistema contribuyo? Que en este caso es la empresa. Por ejemplo, ¿no? Recursos humanos, ¿a qué resultado final contribuye? Al desempeño del personal. Entonces, si yo contribuyo al desempeño del personal, yo tengo que medir cómo contribuyo a ese resultado final que busca la empresa. Entonces, ese producto que yo tengo, en realidad es una contribución a ese resultado final que busca la empresa y tengo que medirlo, ¿no? Esa es otra forma de encontrar indicadores para un área, que para nosotros ya saben que es sinónimo de proceso. Entonces, cada área tiene que preguntarse, ¿no? ¿A qué resultado final de la empresa contribuyo? Y en función a eso, medir algo que demuestre tu contribución a ese resultado final. Entonces, hay áreas que contribuyen directamente a ventas, entonces obviamente tienes que medir que estás contribuyendo a las ventas, ¿no? Hay áreas que contribuyen, en el caso como he mencionado, recursos humanos, ¿no? Al desempeño del personal y así. Entonces, cada área tiene que preguntarse a qué resultado final de la empresa contribuye. Ahora, ese resultado final también puede ser un tema de utilidad, ¿no? O sea, que tú contribuyes a la empresa y ese es un poco de forma general, es otra cosa que hay que, cuando ya vemos el tema financiero, de forma general, las áreas o procesos contribuyen al tema de costos y al tema de gastos. Al tema de costos cuando estamos vinculados directamente al producto que se le entrega al cliente, ¿no? Porque nosotros somos parte del costo. Entonces, en la medida que demostremos que estamos reduciendo costos de nuestra área, estamos contribuyendo a la empresa, ¿no? Porque si estamos reduciendo los costos de la empresa. O si tú eres un área que contribuye a gastos, no a costos, ¿no? Genera gastos, porque gastos estamos hablando de los recursos que se utilizan no en los procesos que generan el bien o servicio que se le entrega al cliente, sino en los procesos que apoyan, ¿no? O en las áreas que apoyan a estos procesos principales, ¿no? Entonces allí tú contribuyes a gastos, a reducir gastos. Entonces, de forma general, toda área, de acuerdo a su rol, ¿no? Si está dentro de los procesos que desarrollan el producto que se le entrega al cliente, entonces, reduciendo costos contribuye a la empresa, ¿no? En la parte de costos, o a las áreas que apoyan a estas áreas que desarrollan el producto, que son áreas que usan recursos como apoyo, y eso se llama gasto, ¿no? Entonces, que midan que están reduciendo sus gastos es un indicador importante para señalar que están contribuyendo con la empresa con la reducción de gastos. Entonces, esta es otra visión, ¿no? Que debemos tener como área, ¿no? Tú como área o contribuyes a la reducción de costos de la empresa o contribuyes a la reducción de gastos de la empresa, ¿no? Dependiendo de tu rol. Entonces, ¿con qué indicador estás midiendo eso, ¿no? Ese sería los dos enfoques que vamos a utilizar para poder identificar indicadores relevantes que de alguna manera podamos usar como área para que podamos demostrar que estamos mejorando, ¿no? Finalmente la realidad que manejamos y que esta realidad obviamente sabemos que es parte de la empresa, por tanto al mejorar nuestra área, nuestra dimensión, estamos contribuyendo con la empresa. Entonces, por un lado está el enfoque de cliente, saber quién es mi cliente y qué productos entrego, y a partir de esos productos identificar, ¿no? Dimensiones que son importantes medir para saber que estamos
cumpliendo con el cliente, y ese cliente puede ser interno o externo, o el otro enfoque que es el resultado final, ¿no? Preguntarnos con qué resultado final contribuimos en la empresa y establecer un indicador que me permita medir esa contribución a ese resultado final. ¿Alguna pregunta respecto a esta segunda parte? No, de mi parte no, doctor. No, doctor Milton. Muy bien, ahora vamos a entrar al tema de indicadores, ¿no? Entonces, un indicador ya les he explicado que es la forma de medir algo. Entonces, cuando hablamos de un indicador, ¿no?, que nos va a permitir medir algo, tenemos que hablar de dos elementos fundamentales. La fórmula, ¿no?, que nos permite calcular, ¿no?, esa medición, y el nombre del indicador, ¿no? Entonces, elementos que tenemos que usar cuando construimos un indicador es el nombre que le ponemos y la fórmula, que deben estar relacionados. Entonces, la fórmula está vinculado, ¿no?, a cómo nosotros calculamos, ¿no?, la medición, ¿no? Entonces, vamos a explicar las fórmulas más utilizadas que ustedes pueden, ¿no?, aplicar. La primera fórmula es la sumatoria. Esa es la fórmula básica, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos indicadores en nuestro proceso, entonces la primera forma sería la sumatoria, ¿no? La sumatoria es simplemente, ¿no?, sumar una variable que tiene la misma unidad de medida. Por ejemplo, mi producto es generar sillas, entonces simplemente sumo, ¿no?, la cantidad de sillas que se generan, ¿no? Entonces, la sumatoria se aplica cuando yo tengo una variable que tiene la misma unidad de medida, simplemente, ¿no?, sumar es la fórmula, ¿no? Y esa es la primera forma de cálculo básica que se tiene que aplicar, y esto aplico cuando yo no tengo ningún indicador, porque a partir de la sumatoria yo puedo establecer otros indicadores, ¿no? Esta primera forma de cálculo es básica, ¿no? Nos permite describir cómo está la realidad, ¿no? O sea, saber de algún elemento que pertenece a esa área, a ese proceso, cuánto tenemos, ¿no? Entonces, la sumatoria es la primera forma de cálculo, ¿no? Ahora, cuando utilizamos sumatoria, el nombre del indicador debe estar relacionado a esa forma de cálculo. Entonces, una forma de relacionarlo es cuando le ponen número D, ¿no? Número D significa que estoy usando sumatoria. Entonces, el nombre del indicador siempre debe comenzar por señalar la forma de cálculo que utilizo y luego señalar la variable que yo estoy midiendo. Entonces, se recomienda establecer el nombre de un indicador utilizando, ¿no?, la forma de cálculo para comenzar a denominar el indicador más la variable que yo estoy midiendo, ¿no? Entonces, si yo estuviera, ¿no?, midiendo sillas, entonces sería número D, que me expresa que estoy usando sumatoria, más la variable silla, ¿no? Número D, sillas. Entonces, esta es una forma de cálculo, la más básica, la más sencilla, y que se aplica cuando yo no tengo ningún tipo de indicador. Luego vienen las otras formas de cálculo que utilizan la sumatoria como base, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje, ¿no? El porcentaje, que es una fórmula bien conocida, ¿no? O sea, cuando yo quiero medir de un todo una parte y saber esa parte en cuánto se aproxima al todo, utilizo el porcentaje. Cuando yo tengo un todo y quiero saber, ¿no?, una parte que yo tengo en cuánto se aproxima o se aleja de ese todo, entonces utilizo el porcentaje. Y cuando utilizo el porcentaje, el nombre del indicador de ese porcentaje de la variable que utilizo. Ahora, ese todo, cuando yo hablo de porcentaje, se expresa como 100, ¿no? El todo es 100 y yo simplemente determino cuánto tengo en relación a ese 100, ¿no? Entonces, cuando decimos que nosotros tenemos 20 de 100, o sea, 20 del total que es 100, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, 20%, ¿no? Entonces, el porcentaje siempre me va a permitir establecer de un todo cuánto tengo, ¿no? Cuánto me aproximo a ese todo, o si he superado ese todo, ¿no? Ese es un poco el tema del porcentaje.
y la base del todo siempre es 100, ¿no? Entonces, 20% significa que tengo 20 de 100, ¿no? Entonces me falta 80, ¿no? Si yo digo 50 de 100, me falta 50, entonces sé en cuánto me aproximo al todo, cuánto tengo, ¿no? Y ahí aplicamos el porcentaje. Ahora, el índice es similar al porcentaje, solamente que el índice, en vez de expresar el todo en 100, expresa el todo en 1. O sea, en vez de decir 20 de 100, dice 0.20 de 1, ¿no? Entonces, en realidad, el índice y el porcentaje son dos formas de cálculo similares, ¿no? Solamente que el índice expresa el todo en 1, tiene como base 1, 1 expresa el todo, y vemos que la parte, ¿no?, que es un decimal, cuánto se aproxima a ese todo que es 1, y el porcentaje hace lo mismo, solamente que el porcentaje, ¿no?, se expresa como una base de 100, ¿no?, el todo, y nosotros establecemos cuánto nos tenemos de ese todo, ¿no? Solamente que la forma de cálculo más utilizada es el porcentaje, porque todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces, es recomendable utilizar el porcentaje. En el caso de indicadores financieros, se utilizan más índices, ¿no? Pero como les explico esto para que lo conozcan, ¿no? Es casi lo mismo, simplemente que varía en que la base para el índice es 1, el todo, y la base para porcentajes es 100, ¿no? Entonces, en ambos casos, la fórmula es dividir la parte que yo quiero, ¿no?, compararlo con el todo. Entonces, pongo el numerador la parte que yo quiero comparar con el todo, y en la base el todo, ¿no? Esa es la forma de cálculo. Y lo multiplico en el caso del porcentaje por 100, para convertir el todo en 100, y eso es el porcentaje. Entonces, el numerador va a la parte que yo quiero, ¿no?, compararlo contra el todo, ¿no? Y en el denominador, el todo, ¿no? Ambos tienen que tener la misma unidad de medida, y luego lo multiplico por 100, ¿no? En el caso del porcentaje. En el caso del índice, no se multiplica por el porcentaje y queda ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, su base de todo es 1, ¿no? Luego tenemos la variación porcentual. La variación porcentual se utiliza cuando nosotros queremos comparar el comportamiento de una variable en el tiempo. Entonces, tenemos la situación de la variable en 2 periodos, ¿no? Y vamos a comparar cuál ha sido su comportamiento. Entonces, para eso se utiliza el porcentaje, ¿no? Si yo quiero ver en el tiempo cómo se ha comportado una variable, utilizo la variación porcentual, ¿no?, que me permite ver si esa variable, ¿no?, en el tiempo está creciendo, está disminuyendo o se está manteniendo, ¿no? Entonces, la variación porcentual se aplica para ver eso, ¿no? La variación, el comportamiento de una variable en el tiempo. Siempre, ya saben que tiene que tener la misma unidad de medida. Para variación porcentual, se tiene que trabajar con una variable que tiene la misma unidad de medida, igual para el porcentaje, igual para el índice, igual para la sumatoria, excepto para el promedio, ¿no? El promedio se utiliza como forma de cálculo que nos establece parámetros de rendimiento. Entonces, ¿cómo se establece el promedio, no? Dividiendo dos variables que tienen diferente unidad de medida. Entonces, el resultado de un promedio siempre mantiene las dos unidades de medida, ¿no? Mientras que en los otros casos, ¿no?, estamos hablando del resultado que va a establecer y se tiene una sola unidad de medida. El promedio lo reconocemos porque cuando divide, ¿no?, es una división entre dos variables que tienen diferente unidad de medida. Entonces, al final el resultado mantiene las dos unidades de medida. Los promedios nos establecen parámetros de comparación y sirven como base de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, podemos establecer la famosa productividad, que es un promedio, ¿no? Entonces, si tenemos en un hospital que los doctores atienden pacientes, durante 8 horas nosotros podemos establecer la productividad por día, ¿no?, en ese horario de 8 horas, ¿no? Imagínense que tenemos 100 pacientes atendidos y tenemos 10 médicos que atienden en ese hospital. En el turno de 8 horas, ¿no? Entonces, si se atienden 100 pacientes por día y tenemos 10 doctores que atienden,
dividimos, ¿no?, esa cantidad de pacientes entre la cantidad de doctores y tenemos un promedio, ¿no?, que sería 10 pacientes por médico, ¿no? O por, claro, entonces ese es un poco el tema. Entonces ahí estamos, en el numerador estamos poniendo la cantidad de pacientes, ¿no?, numerador paciente, y en el denominador, en este caso el recurso, que sería médico, ¿no? Entonces al dividir tenemos, sale 10, entonces se mantienen las 10 las dos unidades, ¿no? 10 pacientes por médico, ¿no? Y eso nos sirve para, de alguna manera, establecer un patrón de rendimiento. Entonces la idea es que cada médico, ¿no?, tenga como mínimo ese rendimiento. Entonces siempre los promedios sirven como base de comparación y establecer parámetros de rendimiento. Por eso que se utiliza en el tema de la productividad. Entonces estas son las 5 formas de cálculo más utilizadas: sumatoria, índice, porcentaje, variación porcentual y promedio, ¿no? Ahora simplemente hay que ver ejemplos para que quede fijado la forma de cálculo. Entonces la sumatoria, en el caso de nombre, ¿no?, número de informes realizados, ¿no?, número de perfiles, ¿no?, para proyectos, ¿no?, número de expedientes elaborados, ¿no? Entonces, como le explicaba, cuando dice número, es que estamos usando sumatoria, ¿no? Y la otra parte corresponde a la variable, ¿no?, número de informes técnicos, por ejemplo, ¿no?, número de perfiles, ¿no?, variable perfiles, ¿no?, número de estudio de factibilidad, variables de estudio de factibilidad. Entonces, cuando se establece un indicador, comenzamos por el nombre, luego la fórmula, luego la unidad de medida, y la unidad de medida es la unidad en que se expresa el resultado, ¿no?, de la medición. Entonces, la unidad de medida de la variable es la unidad, ¿no?, que se aplica al indicador, ¿no?, como resultado final, ¿no?, en el caso de la sumatoria, ¿eh? Entonces, la unidad de medida de la variable, para el caso de sumatoria, es la unidad de medida del indicador, ¿no? Si yo estoy midiendo sillas, la unidad de medida será silla, ¿no? Si yo estoy midiendo repuestos, ¿no?, la unidad de medida será repuesto. Entonces acá tenemos como ejemplo, ¿no?, número de compromisos procesados, ¿no? La variable compromisos procesados, la unidad de medida es compromiso, y cuando usamos números es que estamos usando una sumatoria, ¿no? Entonces aquí tenemos, cuando nosotros tenemos un indicador, como les explicaba, la primera forma de medición en la sumatoria, ¿no?, la línea base siempre representa la última medición que se tenga del indicador, ¿no? Esa es la línea base, ¿no? ¿Cuál es la última medición que se ha realizado, ¿no? Ahora, si queremos ya entrar a un tema de control, se establece siempre un estándar, ¿no? Un estándar significa cuál es lo mínimo que debemos obtener como resultado en ese indicador, ¿no? Entonces, el estándar es un patrón de comparación que me establece un mínimo de resultado que se debe tener en esa realidad y en base al cual controlamos, ¿no?, cómo está esa realidad, ¿no?, para saber si está bien o está mal, ¿no? El estándar, para comprenderlo rápidamente, en el tema de salud se utiliza mucho. Por ejemplo, cuando uno va a un médico, el médico lo que va a hacer es aplicar indicadores. Entonces, cuando mide la temperatura, ese es un indicador. Entonces, ahí estamos hablando de cuántos grados de temperatura debe tener una persona, y el estándar, ¿no?, nos señala un nivel de 37 grados, me parece. Entonces, si es que se mide la realidad, ¿no?, de una persona, su temperatura está en 37 grados, una situación normal, ¿no? Pero si supera eso, ya indica un problema, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco el estándar. Los estándares nos permiten controlar la realidad, ¿no? Saber que esa realidad la tenemos controlada, ¿no? Y luego viene la meta, ¿no? La meta representa un resultado que queremos alcanzar y que va a representar una mejora, ¿no?, con respecto a la realidad que se tiene, ¿no? Eso es la meta, ¿no? Entonces, 3 conceptos importantes: línea base, que significa la última medición que tenemos para ver cómo está la realidad actual; el estándar, que es un patrón de comparación para saber que cuando hacemos una medición podemos comparar contra este patrón de comparación y podemos ver si está bien o no la realidad;
Y por último, la meta, que representa un resultado que nos permite, ¿no?, mejorar esta realidad que tenemos. Entonces, 3 conceptos que tenemos que utilizar: línea base, estándar y meta. Acá tenemos ejemplo de sumatoria, acá tenemos ejemplo de índice, ¿no? Como les explicaba, un índice simplemente es una división, ¿no?, entre dos variables que tienen diferente unidad de medida, ¿ya? El índice, perdón, es una división entre dos variables que tienen la misma unidad de medida, ¿no? Entonces, al final, tenemos un resultado cuya unidad de medida dice por 1, ¿no? Porque desaparece la unidad de medida, ¿no?, al dividirse, ¿no? Y queda por 1, ¿no? Que significa que se compara contra 1, ¿no? O sea, 0.9 de 1, ¿no? Esa es un poco la lógica, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que les explicaba, de que el resultado es una comparación contra el total, que es 1, y podemos saber en cuánto nos aproximamos o en cuánto hemos superado ese 1, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema del índice. El porcentaje es lo mismo, solamente que en el porcentaje lo multiplicamos por 100, y ahora la base, que es todo, ha pasado a ser 100, ¿no? Entonces ya no decimos 0.9 de 1, sino decimos 90 de 100, ¿no? Esa es un poco la diferencia entre el índice y el porcentaje. Pero son realmente formas de cálculo similares, ¿no? El más utilizado es el porcentaje, todo el mundo lo entiende, así que se recomienda porcentaje. Luego tenemos la variación porcentual, que es comparar dos periodos, ¿no? Y saber en esos dos periodos qué ha pasado con la variable, ¿no? Cuál ha sido su comportamiento. Entonces, aquí tenemos dos formas de cálculo, ¿no? Entonces, se pone variable en el periodo T, que es el periodo actual, entre variable del periodo, cómo estaba la variable en el periodo anterior, se le resta 1 y se le multiplica por 100, y esa es una forma de cálculo, ¿no? El resultado nos da un porcentaje. Ese porcentaje representa, ¿no?, si se ha incrementado o si ha disminuido la variable. Si el símbolo, su símbolo es positivo, ¿no?, si da un resultado positivo, entonces estamos hablando que se ha incrementado la variable en esos dos periodos, ¿no? Si es negativo, ¿no?, entonces estamos hablando que la variable ha disminuido, ¿no?, en el porcentaje, que es el resultado. Entonces, ahí estamos hablando que si es positivo es porque se ha incrementado, ¿no? Si el resultado es positivo es porque se ha incrementado la variable en el tiempo. Si es negativo es porque ha disminuido en el tiempo, en el porcentaje que sale como resultado, ¿no? Entonces, aquí abajo estamos viendo la variación porcentual de asignación de presupuesto en gestión de proyectos, ¿no? Esta es una empresa donde al área de proyectos se le va asignando, ¿no?, presupuesto. Entonces tenemos en el año 2012 que se le asignó 5.415.000 soles de presupuesto, y en el 2013 se le asignó 7.101.521 soles de presupuesto. Aplicamos la fórmula y tenemos que la fórmula ha salido con un resultado positivo, lo que implica incremento. Por lo tanto, podemos decir que el presupuesto se ha incrementado en 31.1% del año 2013 al 2012. Entonces ya uno tiene que ver, ¿no?, el tipo de fórmula que utiliza de acuerdo a la realidad, ¿no?, que está midiendo, para ver qué es lo que conviene, ¿no? Por ejemplo, en el sector público, esta fórmula sería muy, muy útil aplicar a la cantidad de trabajadores, ¿no?, que se va incrementando año a año, ¿no?, que nos permitiría, ¿no?, ver cómo esta variable, ¿no?, en el tiempo tiene un comportamiento que no conviene al Estado, ¿no? Es el incremento de trabajadores a nivel de una institución pública, del Estado en forma general, ¿no? Entonces, depende de tu área, es la idea de qué indicador vas a utilizar, ¿no? Qué forma de cálculo vas a utilizar. Luego tenemos el promedio. Como les explicaba, el promedio tiene que ver con la división de dos variables que tienen diferente unidad de medida. Y acá tenemos ejemplo, ¿no?, promedio de horas de capacitación, ¿no? Dividimos el total de horas de capacitación del personal entre el total de trabajadores y tenemos un promedio, ¿no?, que nos dice cuántas horas por trabajador, ¿no?, se ha realizado, y eso nos permite comparar, ¿no?, cómo podría estar cada trabajador con respecto a ese promedio, ¿no?, o de repente cada área con respecto a ese promedio.
o también la productividad de mano de obra, ¿no? Que es el total de producción que siempre se pone arriba entre la mano de obra, ¿no? En este caso, horas hombre trabajadas, nos sale el tema de la productividad, ¿no? Producción por hora, ¿no? Y acá tendríamos de esa forma la explicación de las formas de cálculo más utilizadas: sumatoria, índice, porcentaje, variación porcentual y promedio, ¿no? Entonces, esas son la forma de cálculo que recomiendo que utilicen, ¿no? Salvo que puedan combinar también. Se puede combinar esta fórmula dependiendo de la realidad, ¿no? De lo que queremos medir y si es necesario, ¿no? Lo que se recomienda siempre es la simplicidad en el uso, ¿no? De las fórmulas, y la idea es utilizar estas 5 que son las más simples, las más comunes, pero si es necesario se puede crear, ¿no? Fórmulas que combinen, ¿no? Por ejemplo, los ponderados combinan, ¿no? División y multiplicación. Una ponderación combina división y multiplicación. Y también sumatoria, ¿no? Pero eso ya depende un poco de la realidad, ¿no? Ahí con tranquilidad podemos asesorarlo. Entonces, cada uno de ustedes se les ha dado un formato, ¿no? Y ahora vemos el formato, donde de acuerdo a su área tienen que poner los indicadores que son relevantes, ¿no? Para controlar esa realidad que tú tienes, ¿no? A tu cargo, ¿no? Entonces ya saben que las dos formas es identificando los productos que ustedes entregan a otro cliente, ¿no? Que puede ser un cliente externo o externo, o también identificando, ¿no? A qué resultado final tú contribuyes como empresa, ¿no? Entonces, identificando ese resultado final, puedes establecer un indicador que mida, ¿no? Tu contribución a ese resultado final. Y de forma general, todas las áreas contribuyen a un tema de costos y gastos. Entonces, tienes que estar midiendo cuáles son tus costos, ¿no? Si tú eres parte del proceso de producción, o cuáles son tus gastos, ¿no? De tal manera que con eso puedes demostrar a la empresa que eres más eficiente. ¿Cómo somos eficientes? Si tú generas la misma cantidad de productos con menos recursos, entonces eres más eficiente, ¿no? O si tú generas más productos con la misma cantidad de recursos, eres más eficiente, ¿no? O si tú generas más productos con menos recursos, eres más eficiente. Entonces, el tema de gastos, en realidad los gastos representan esos recursos que tú has utilizado. O si tú eres parte del proceso productivo, los costos representan eso. Entonces, un indicador de costos o gastos está midiendo tu eficiencia, ¿no? De forma general, ¿no? Entonces, todas las empresas, todas las áreas tienen que trabajar con esa parte, ¿no? Saber cuáles son sus costos, ¿no? Cuáles son sus gastos a nivel del área, ¿no? Y aquí identifican luego la fórmula, unidad de medida. El responsable de la meta siempre va a ser el responsable del área, ¿no? Y el responsable de la información es quien te genera la información del indicador, ¿no? De repente, tú como responsable no lo generas, sino hay una persona dentro de tu área que lo genera, ¿no? O puede ser también otra área, ¿no? Entonces hay que poner quién, ¿no? Es ese cargo, ¿no? Que genera esa información. Entonces puede darse este caso de que un indicador, la información no lo genera el mismo área, sino otra área. Entonces allí sabemos, ¿no? Para el caso de indicadores, ¿no? ¿Quién va a ser esa persona que va a generar la información? Y se trabaja con esa persona, ¿no? Para un poco, ¿no? Tener la información al día, ¿no? La fuente, ¿de dónde sale, no? Esa información, la data que tú utilizas siempre utiliza un registro, ¿no? Esa es la fuente, ¿no? Esa data que tú utilizas para tener ese indicador al día genera un registro de la data y ese registro es tu fuente, ¿ya? El estándar es si se logra establecer cuál debe ser el mínimo, ¿no? Que tú debes lograr en ese indicador, ¿no? Línea base, si se ha logrado alguna medición anterior, ¿no? Si no, la medición que te genera la línea base, ¿no? Y luego, si tú comparas la última medición, ¿no? La situación actual de la última medición versus el estándar, entonces, si tú estás por debajo del estándar, tendrías una debilidad, ¿no? Si estás igual que el estándar, ¿no? Tendrías una fortaleza, o estás mejor que el estándar, una fortaleza, ¿no? Ese es un poco el proceso que tenemos que desarrollar. Registrando la información en estas columnas que tienen del indicador. Entonces, aquí pasamos a preguntas rápidamente para terminar con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que debe ser el planteamiento de un indicador por cada área de los que están participando.
¿Alguna pregunta sobre lo que se ha explicado? Yo creo, doctor, que valdría la pena que usted les preguntara para ver si han interiorizado bien algunos conceptos, ¿no? Sí, me parece bien. Entonces, vamos a hacer preguntas generales, ¿no? Y de allí, claro, vamos haciendo que voluntariamente participen y si no, ya empezamos a elegir, ¿no? A ver, ¿qué cosa es un cliente interno? Un cliente interno es el área que está dentro de la empresa a la cual tú tienes que ofrecerle un servicio, ¿no? Claro, en el caso tuyo, Martín, ¿quién sería tu cliente interno? Todas las áreas de la empresa. Claro, en la medida que le des a todas las áreas un producto, ¿no? Y a ver, señálame un producto específico, Martín. Un producto específico que tú generes, ¿no? Personal. Ah, ya, excelente. Entonces, prácticamente todas las áreas, ¿no? Que requieren personal se lo piden a Martín, a su área, y Martín les entrega, ¿no? El personal, ese es un producto que todas las áreas requieren, ¿no? Muy bien. ¿Quién es el cliente externo, Israel? En este caso, el cliente externo es, para poner el ejemplo, es uno de nuestros clientes principales, que sería Limabús, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ahí, a él le entregamos el producto final que genera la empresa, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, el caso del porcentaje, ¿no? Joao, ¿en qué caso aplicarías el porcentaje en tu área? Este indicador porcentaje como indicador, como forma de cálculo, ¿en qué caso aplicaría? ¿Qué indicador se te ocurre donde podrías aplicar porcentaje? A ver, todos vayan pensando en algún indicador, ¿no? Para su área, ¿no? Y vean qué forma de cálculo utilizan, ¿ya? Y por qué sería, ¿no? Esa forma de cálculo la recomendable. A ver, por ejemplo, se me ocurre en lo relacionado a porcentaje sería el porcentaje de horas efectivas, ¿no? Del personal, ¿no? Por ejemplo, de las 8 horas que un técnico tiene, que tiene que venir a trabajar, ¿cuántas de esas 8 horas fueron eficientes, ¿no? O sea, ¿cuántas de esas 8 horas fueron asignadas a una OT de trabajo, ¿no? O sea, 8 sería el 100%, y no sé, 6 horas, por ejemplo, sería el numerador, ¿no? Y de ahí sale el porcentaje de eficiencia. Claro, o sea, el porcentaje de eficiencia sería cuántas horas prácticamente has estado trabajando, ¿no? Has estado ocupado productivamente respecto al total que son 8. Muy bien, está bien. En el caso, ahí vamos a preguntar. Doctor, hay 4 personas que están en el chat de Gilmer, por si quiere preguntarle a algunas de ellos. Ah, excelente. Están ahí que están solo con una conexión. Ya. Acá están Sadia, Edwin y Antonio. Bueno, Ya, miren, ¿les parece si cada uno de ustedes rápidamente me da un ejemplo de un indicador, ¿no? Aplicado a su área? Cada uno, por favor, ¿ya? Así como lo ha hecho Joao, ¿no? Un indicador que podrían generar en su área, ¿no? En la realidad que manejan, en tu proceso, ¿no? ¿Una vez? Sí, de una vez comenzamos con, a ver, tiene voluntariamente, ¿no? Y luego ya Bueno, vamos, sí, aquí. Uno podría hacer, por ejemplo, ingreso por ventas mes y sería la sumatoria de las ventas realizadas durante el mes. claro, para el tema tuyo, ¿no? Excelente, Señor. el tema del nivel de ventas, ¿no? De tu, Sí, que muy sí. bien. En el caso En de, el caso, sí, en el Gilmar, por caso favor. mío, un indicador es el margen de utilidad, ¿no? Que es las ventas sobre el costo. El margen de utilidad. ¿El margen de utilidad de qué negocio? De la venta de suministros de repuestos, insumos y herramientas. La utilidad versus el total de ingresos, para saber cuánto ganamos por cada venta. Sí, es correcto.
Y ahí lo podemos expresar en porcentaje, ¿no? O en índice. ¿Cuál te parece mejor? Porcentaje de ventas sobre Es potencial. en el porcentaje. Normalmente lo El expresamos en porcentaje. porcentaje. Claro, más se entiende, ¿no? O sobre sea, por cada... Y yo digo, mi margen de utilidad es 10%, ¿no? Se entiende más que si digo, ¿no? Mi margen de utilidad es el 0.10, ¿no? Sí. Claro, entonces mejor es este porcentaje, ¿ya? Porque la gente lo entiende más. Excelente, Gilmar. La gente que está ahí en tu equipo, Gilmar, ¿puede darnos un ejemplo, cada uno que está ahí? El porcentaje de horas facturadas por servicios adicionales del total de las horas del mes. No se escuchó, si se puede acercar al... La cantidad de horas facturadas al mes, el porcentaje en servicios adicionales, el porcentaje en accidentes, el porcentaje en mantenimientos y preventivos. No se escuchó, Gilmar. Tú lo puedes, El total. ¿Ahora le escuchan? Buenos días. ¿Sí? Sí, ahí se está escuchando. Ok. El total de horas facturadas al mes, ¿qué porcentaje es por servicios adicionales? ¿Cuál es por servicios? O de la cantidad facturada, ¿cuál es el porcentaje por cada cliente del impuesto? La cantidad de facturación del impuesto. Sadia, estás como en tel, que nos escuchamos por pedazos. Para que te aproximes al computador, al micrófono. Ya está. Facturación mensual de horas, hombre, ¿cuál es el porcentaje por servicios preventivos o por accidentes o por servicios adicionales? Y el otro sería el porcentaje de lo facturado en repuestos por cliente externo. El porcentaje de repuestos entre el total de facturación. Sí, señor. Ya, está bien. Mire, es importante, como le explicaba, ahí hay los dos métodos, ¿ya?, que tienen que utilizar para ver indicadores relevantes, ¿no? Uno es ponerse a pensar qué resultados, ¿no?, la empresa busca y cómo yo contribuyo a esos resultados. Entonces, el indicador que tú estableces va a medir esa contribución. Y por otro lado, el tema de quiénes son mis clientes y con qué productos yo atiendo a mis clientes, y la medición tiene que demostrar, ¿no?, que yo estoy cumpliendo con esos clientes, ¿no? Y ahí viene el tema de cantidad, tiempo, ¿no? Esas dos formas siempre piense para ver la utilidad del indicador, ¿no? Por ejemplo, lo que ha señalado, ¿no?, la compañera de ustedes. Claro, si yo fuera, por ejemplo, el área de repuesto, ¿no?, y como unidad de negocio, ¿no?, y yo quiero saber realmente en cuánto estoy contribuyendo con la empresa, ¿no?, podría establecer qué porcentaje de ingresos yo genero, ¿no?, respecto al total de ingresos que genera la empresa, ¿no? Porque sabemos que yo contribuyo con la venta, ¿no?, a nivel de la empresa, ¿no? Igual lo podría hacer con el tema de utilidad, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de utilidad que yo genero respecto al total de utilidad que se genera en la empresa, ¿no? O cuál es el margen de ganancia que yo genero, ¿no?, para compararlo con los márgenes de otras unidades que tenemos en la empresa. Entonces, la idea es eso, ¿no? Cómo yo pienso en los resultados que busca la empresa, al cual yo estoy relacionado, y cómo yo mido algo que demuestra que estoy contribuyendo a eso. Ese es un enfoque importante, ¿ya? Y el otro tema es pensar en el cliente, ¿no? O sea, ¿quién es mi cliente? ¿Con qué producto yo los atiendo? Y medir que yo estoy cumpliendo con el cliente, ¿no? Interno o externo, ¿no? Entonces, en esas dos dimensiones trabaje. Ahora, lo que ya va a venir es que yo me pueda, ¿no?, con cada uno de ustedes, ¿no?, apoyarlos en este proceso, ¿no? Entonces, les pido por favor, ¿no?, que trabajen, y el día jueves, ¿no?, el día viernes, perdón, yo voy a comunicarme ya con cada uno de ustedes, ¿ya?, para ver este proceso cómo le va y ver si tienen problemas, ¿no? Y empezar a revisar la información que van generando, ¿no? Y estarlos orientando. Y así continuamos, ¿les parece? Ya con asistencia más personalizada, para que podamos, ¿no?, ir generando en esta semana que viene, ¿no?, ya indicadores relevantes para cada área, ¿no?, que nos ayuden a ver cómo contribuimos con la empresa. Entonces, el día viernes,
yo me comienzo a comunicar con cada uno de ustedes. Sí, John. Sí, doctor, sería importante en este ejercicio que usted se reúna con ustedes también, como va a ver los procesos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, con Martín, hay un objeto de ese proceso, ¿no? Digo, pues, O con mantenimiento, hay un objeto de ese proceso. Pongo cualquier ejemplo, ¿no? Alinear ese objeto seguramente con aquellas cosas que hemos definido en la misión y la visión. ¿A qué me refiero, no? A trabajar mucho la dimensión de servicio al cliente. Una debilidad que nosotros tenemos, más allá del resultado, es que no pensamos en el cliente, pensamos en nuestra posición. Entonces, a veces, esos conceptos deben tenerse en cuenta para, al momento de que se esté evaluando y revisando, así la dimensión aplica, ¿no? O el concepto de ser eficientes, porque a veces hacemos las cosas y le damos muchas vueltas para hacer una cosa que es de 2 pasos y creemos que la estamos haciendo. Entonces el concepto de eficiencia, que seguramente no en todos los indicadores aplicará y todo eso, pero que va bajando desde la misión y la visión y usted lo conoce mejor para que los vaya orientando como en eso, ¿no? Porque se puede plantear un indicador, alguien puede plantear un indicador, pero que no va en línea con nuestras cosas, ¿no? Para que nos pueda dar la mano en eso, doctor. Excelente, John. Sí, o sea, como dice John, o sea, la idea del apoyo que yo le voy a brindar es para que durante este proceso donde están trabajando esta parte, yo lo esté orientando, ¿no? De tal manera que realmente, ¿no? Identifiquen indicadores relevantes para el área y para la empresa. La idea del tema de indicadores es muy importante, pero también es un defecto, ¿no? Llenarnos de indicadores, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos indicadores realmente relevantes que ayuden a medir la contribución de un área a la empresa. Y esto se da en 2 dimensiones, ¿no? En función a resultados que busca la empresa y que sabemos que están directamente relacionados a tu área, y tú tienes que establecer indicadores que demuestren que tú contribuyes a esos resultados. O por el otro lado, el tema del enfoque en el cliente, ¿no? O sea, si tú prácticamente eres parte del proceso que atiende al cliente, enfocarte en lo que busca el cliente, ¿no? Demostrar que tú contribuyes a lo que se le entrega al cliente como valor, ¿no? Y el otro tema es lo mismo, pero con los clientes internos, porque los clientes internos cuando reciben algo de ti, tienen que recibirlo en las mejores condiciones, porque si no, finalmente eso no les sirve. Entonces tú tienes que concentrarte en medir que tus productos que le entregas a los clientes internos, finalmente cumplen con lo que ellos necesitan, ¿no? Así como que los productos que nosotros generamos a los clientes externos cumplen con lo que ellos quieren. Para eso, les pido que utilicen la información que ya hemos generado respecto a la propuesta de valor, ¿no? O sea, la propuesta de valor, a ver, rápidamente aquí, nosotros en el caso de productos y servicios ya hemos identificado, ¿no? Cuáles son los beneficios que el cliente busca, ¿no? Entonces, allí necesitamos que ustedes se enfoquen evaluando, ¿no? Con qué beneficio yo contribuyo, ¿no? Y en función a eso determinar un indicador que me permita demostrar que estoy contribuyendo con ese beneficio que el cliente busca, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes contribuyen con el tema de la amabilidad, ¿no? Aquellos que tienen contacto con el cliente. Entonces, allí hay que generar un indicador, ¿no? ¿Quiénes contribuyen con el tema de la disponibilidad de repuesto, ¿no? Entonces, cada uno puede evaluar desde su área cómo contribuye a los beneficios que el cliente busca. Y allí establecer indicadores que demuestren que tú mides algo que permite, ¿no? Cumplir con ese beneficio. ¿Ya? Entonces, los beneficios que hemos identificado deben servir para eso. ¿Usted podría poner un Utilicen- momentico la imagen de producto también? ¿Los valores para el producto? Sí, a ver, el tema del producto está acá. Ahí, eso sí, para ver los valores ahí. Listo, ahí están. Ajá. Este es el definitivo. Este archivo ya saben que está dentro del, ¿no? Sí, sí, señor. Pero Claro, ya para del tomarlo aquí en taller, el ¿ya? paso. Y usted nos lo está mostrando. Ese Gracias. cuando hablamos de cliente externo, acá ya tienen los beneficios y ahí cada área concentrándose cómo contribuir esos beneficios y estableciendo los indicadores, ¿no? Señor, respaldo fábrica. Entonces, a partir del viernes, yo estoy pasando, ¿no? Coordinando con cada uno de ustedes para brindar este apoyo y estar orientando a que realmente los indicadores que trabajan son relevantes, ¿no? Sí, señor, gracias. Quedamos. Entonces,
continuamos con este proceso. Ya este PPT lo tienen allí en el Google Drive y también en el formatito, ¿no? Ya saben que me tienen a su disposición. Si tienen una consulta, me pueden llamar también hoy día, mañana, tranquilo, ¿no? Ujú. Estamos para apoyarlo, ¿no? A mí y a Liliana. Bueno, doctor Milton, gracias. Quedamos, John, estamos coordinando, igual Carolina. Gracias señor. a todos. Gracias, Buen doctor. día. Buen Hasta día. luego, gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias.